Que Dios te bendiga. Gracias ya por estar conectado con tu tiempo con Dios. Nos es un gusto, es un placer poder estar unidos a través de este devocional, estudiando la palabra, edificándonos y fortaleciéndonos en ella. Estamos estudiando el libro Gálatas y hoy vamos a estar en el capítulo 4 del 1 al 11 y me encanta el título, de esclavo a hijo de Dios. Iniciamos entonces en este capítulo 4, donde hay un tema muy importante y hermoso. Pues el apóstol Pablo hará una comparación de algo que la ley no pudo hacer, que solamente la fe en Cristo Jesús pudieron alcanzar y podemos alcanzar. Y esto es madurez. Y pasar de ser un esclavo a ser un hijo. ¿Ha escuchado alguna vez a personas decir, todos somos hijos de Dios? O quizás usted lo pensó y dijo, yo soy hijo de Dios, porque Dios no hace distinción de personas. Mientras yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? La palabra del Señor dice que todos fuimos creados. Y ser creados fue con el propósito de que llegásemos a ser hijos de Dios. No solamente creación de Dios. La palabra habla en varios versículos quién es realmente hijo de Dios. Y uno de los más conocidos es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay dos palabras claves, creer y recibir. Y muchas personas solamente se quedan en el creer en Dios. Pero no debemos de quedarnos ahí, debemos recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo como Señor, como Salvador en nuestras vidas. Entonces pasamos de ser esclavos para ser hijos de Dios. Vamos al pasaje, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo el niño entonces se convierte en heredero? Cuando éste alcanza madurez. Cuando tiene la facultad de entender y administrar lo que se le da por herencia. Y mientras es niño, necesitaba un tutor, un ayo, o sea, la ley, que le indicara el camino. Este le enseñaba, le instruía, le reprendía hasta que llegara a la edad de la madurez y pudiera tomar decisiones sobre todas las cosas que se le iban a confiar. Por lo tanto, aunque el heredero, o sea, el niño, tenga toda la autoridad y tenga una herencia y tenga los recursos, una hacienda, un rancho, una cuenta bancaria, caballos, carros, etc. Si este niño no tenía madurez, no sería capaz de entender ni hacer uso correcto de la herencia. Así que este niño estaría bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Como lo dije el día de ayer, ¿quién determinaba la madurez del niño? Los versículos hablan muy claro, dice que era el Padre. Cuando el Padre entendía que su hijo podía administrar la herencia y tomar decisiones sin necesidad de un ayo o tutor que lo dirigió, entonces este niño entraba a una etapa madura, tomaba posesión de la herencia y entonces se hacía una ceremonia de transición de esclavo a hijo, de hijo maduro. Y a este se le colocaba un manto o una toga sobre sus hombros. Caminaba por la calle con ese manto de autoridad delegada por el Padre. Y cuando la gente lo miraba decía, este ya no es un niño, este ya creció, este ya maduró, este se va a hacer cargo de la herencia de su padre. ¡Qué hermoso! Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y así como Pablo lo relata cuando el padre ponía un ayo o un tutor para su hijo para que éste influenciara en él en cuanto al cuidado, al crecimiento y para que alcanzara madurez, entonces el padre determinaba que ya era el tiempo que su hijo pasara de ser niño a ser una persona adulta y madura. Y la Biblia dice, pero cuando vino el cumplimiento, el momento determinado por Dios,
Dios el Padre envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía y Jesús tenía una naturaleza humana, pero perfecta, y también era Dios manifestado en un cuerpo humano. Nació bajo la ley y la cumplió. Nadie lo pudo hacer, solamente mi Jesús. Y como dijimos, no vino a quitar, vino a cumplir la ley. Versículo 5, ¿para qué? Para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley y convertir a los esclavos en hijos. El apóstol Pablo, al decir redimir, los gálatas podían entender perfectamente lo que sucedía en los mercados de esclavos. Y la manera de ser libres es que alguien pagara un rescate. También quería que entendieran que Cristo había hecho esto en la cruz. Él pagó el rescate a precio de sangre para liberarlos de la esclavitud del pecado y darles el privilegio de ser llamados hijos de Dios, con herencia, con promesas y vivir como lo que somos, hijos de Dios y no esclavos del pecado. El cual envió a su Espíritu Santo, dice también, a nuestros corazones, el cual clama ese Espíritu, Abba, Padre. Dios quiere esa relación entre Padre e Hijo, esa confianza, sin palabras rebuscadas, sin palabras adornadas, sino en esa relación de una verdadera comunión entre el Padre y el Hijo. Vámonos al versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que quieres volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales queréis volver a esclavizar? Versículo 10 y 11. Ahora están guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano. El apóstol le recalca, ya no son esclavos, ya no están sujetos a la ley. Cristo ya cumplió todo. Ahora ustedes son hijos, son herederos, no son esclavos. Y hace hincapié que ellos que habían conocido a Dios habían dejado su antigua manera de vivir, haciendo buenas obras para ganarse la salvación. Y lo que le sorprendió a Pablo es que ahora estaban de nuevo bajo la esclavitud. Y a mí la palabra que me llena de gozo no es que conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca a nosotros. Imagínense que un día recibir de parte de Dios cuando estemos ante su presencia y que el Señor nos diga, yo nunca te he conocido, apartaos de mí. ¿Te imaginas ese momento? Qué glorioso es saber que somos conocidos por Dios, pero Dios quiere también que nosotros le conozcamos a Él. Podríamos decir que el apóstol Pablo resume este pasaje de esta manera. Si eras un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus de quienes Jesucristo te ha rescatado? Y la pregunta para finalizar es, ¿te consideras esclavo o te consideras hijo? Si eres esclavo, quiere decir que no has madurado o no has crecido y entonces tienes que regresar a tu antigua manera de vivir. Si eres hijo, has alcanzado madurez. En Cristo pasamos a ser hijos y herederos. El Padre nos confía sus promesas y su herencia, una herencia que puede ser disfrutada desde el momento que recibes la gracia de Dios. No te quedes con la mentalidad de esclavo. Necesitamos ser dirigidos por el Maestro y el Espíritu Santo como nuestro ayo para que alcancemos la plenitud, la madurez y el Padre nos ponga el manto de autoridad. Gracias, Señor. Ahora podemos decir, Abba Padre, Papito, gracias, y tener una relación cercana y de confianza con aquel que nos libertó. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.